Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Hola, buenas, soy Inmaculada Vico, terapeuta ocupacional de Fundación AISE Úbeda, y te invito a que escuches la ponencia denominada Promoviendo Independencia desde la Terapia Ocupacional, que se llevó a cabo dentro de las jornadas de Redescubriendo la Ataxia, una visión transdisciplinar, celebrada el día 28 de noviembre, que fueron organizadas por Fundación AISE en colaboración con Agrada en el Hospital Clínico San Cecilio. Buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a hablar desde la parte de la terapia ocupacional de cómo tenemos que intentar mantener, ¿no?, y promover los niveles de autonomía y de independencia desde las fases más iniciales cuando se produce el diagnóstico. Ya hemos estado viendo, ¿no?, pues la parte más científica de cuál es la base de la patología. Hemos visto que las patologías son muy diversas, que al final nos vamos a encontrar una sintomatología muy variada, con lo cual, como ya han estado diciendo, vamos a hablar de procesos muy individuales y muy específicos para cada una de las personas y para el momento específico en el que se encuentra. Y es una frase que habla de Gary Kershner, alguien que ha desarrollado muchos modelos de terapia ocupacional, y donde dice que las pequeñas experiencias de la vida cotidiana y de la ocupación diaria tienen complejidad, belleza, significado y relevancia suficiente para la salud y el bienestar, que desmienten una aura de sencillez y rutina. Y un poco en esta idea vamos a basar la charla, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es darle potencia y darle valor a esas actividades diarias, a la rutina, a los hábitos, como herramientas principales que nos van a ayudar a mantener nuestro significado en la vida, nuestra ocupación, y hacer que esa patología, que en este caso se llama ataxia, pero nos encontramos en neuro muchos nombres, no hagan un cambio tan radical en nuestra vida, y sobre todo que nuestra propia rutina, nuestra propia vida diaria ya en sí sean una actividad suficiente para mantener un poco a raya o para tener conciencia de que estamos trabajando desde nuestro día a día, ¿vale? La evaluación, como hemos dicho, como ya se han ido planteando, pues siempre tiene que ser individual y revisable. Individual porque cada persona en sus circunstancias, tanto a nivel patológico como en el entorno en el que se mueve o en el tipo de actividades en las que la persona se implica, diferente a cualquier otro individuo con el que nos enfrentamos. Y va a ser revisable por el proceso de que estamos en un proceso que es evolutivo, que es degenerativo, con lo cual, en función del momento determinado en el que hagamos la evaluación, nos vamos a encontrar unos signos, otros, y nos vamos a tener que ir adaptando a ese proceso. Esta triada nosotros siempre la incluimos, ¿no?, del individuo, entorno y actividad como clave para la evaluación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver cuáles son las características del individuo, cosas que ya hemos ido hablando, que son las características de la enfermedad en sí misma y del momento preciso en el que hacemos la valoración, y qué características o de qué manera están afectando a la persona. Tenemos que tener en cuenta en qué actividad o qué actividades la persona se va a implicar, y de qué manera estas actividades también van a influir en cómo yo me desarrollo en mi vida diaria. Y muy importante, y parte de la charla va a versar sobre esa idea de entorno, por la importancia, ¿no?, que va a tener a lo largo de todo el proceso el entorno, no solo físico, sino también el entorno social, el tipo de apoyos que tenemos, el ambiente en el que nos movemos, porque vamos a ver que en diferentes fases vamos a necesitar mucho de ese entorno, principalmente social, para que nos acompañe en un proceso. Al final, un proceso que es degenerativo, donde empieza en una fase determinada, pero que poco a poco va a ir evolucionando, y necesitamos que ese entorno evolucione con nosotros, ¿vale? Tanto el físico como comento, el entorno social. Entonces,
es importante que siempre tengamos en mente cuando hacemos evaluación que estos 3 parámetros tienen que estar equilibrándose entre sí porque van a marcar la manera en que nosotros participamos de la vida diaria y cómo nosotros nos ocupamos, que al fin y al cabo es lo que nos va a dar nuestra sensación de identidad o donde nos vamos a poder reconocer a nosotros mismos como personas. Los objetivos. Cuando establecemos los objetivos, una vez que se produce la evaluación, es interesante que los objetivos cumplan estas características. Comentaba Yolanda antes, ¿no? Hay unos objetivos más que se pueden establecer a través de escalas, pero es interesante que los objetivos sean medibles, sean temporales, están registrados en unos parámetros concretos donde nosotros podemos alcanzarlos y saber en qué momento hemos alcanzado ese objetivo. Mientras más realistas sean, más próximos a nuestra realidad cercana, es más fácil que nosotros podamos saber qué línea tenemos que seguir para llegar a alcanzar ese objetivo. Importante establecer prioridades, es decir, en cada momento vamos a tener una serie de demandas generales, siempre, ¿no? Como que vamos a tener claro en qué actividades queremos participar, qué actividades queremos mantener, pero es interesante que establezcamos dentro de todas esas, porque a lo mejor no podemos hacer un abordaje completo de todo el proceso, cuáles para nosotros son prioritarias. ¿Y en qué se va a basar la prioridad? Pues la prioridad se va a basar en un equilibrio entre lo que es importante para la persona, aquello que la persona considera que está más relacionado con su identidad, lo que le hace sentir como más soy yo misma o son más gratificantes por otra parte, y también objetivos que sean alcanzables, es decir, tenemos que llegar a establecer un equilibrio entre lo que quiero o en qué actividades quiero participar, pero también que sean actividades realistas, ¿no? Porque muchas veces es verdad que se nos va un poco la línea, entonces a lo mejor queremos participar en una actividad que por el proceso de la enfermedad en el que nos encontramos ahora mismo no es muy viable o necesita un gran número de adaptaciones o requiere de mucha carga, por ejemplo, de componente social que no podemos llegar a ella, ¿no? Entonces tenemos que también establecer, y parte del trabajo que vamos a hacer los terapeutas con los usuarios es aproximarlos a esos objetivos para que tengan estas características. Cuando hablamos de identificar áreas de dificultad, uno de los procesos que podemos llevar a cabo es que le planteamos a la persona que plantee 10 actividades en las que la persona se encuentra que no es capaz de participar de forma eficaz o de forma satisfactoria. Dentro de esas 10 actividades planteamos que se escojan 5 primeras o las 5 más importantes y ahí que nos marquen cómo ellos se ven en el desempeño propio de esa actividad, ¿vale? Porque es verdad que luego haremos muchas veces la comparativa de que hay una discrepancia en el cómo yo me siento que me desempeño y la realidad objetiva de cómo te desempeñas, y esas discrepancias también tenemos que acompañar, ¿no? Porque muchas veces que aparece una sensación de incapacidad frente a una determinada tarea y a lo mejor no hay una incapacidad, sino que hay pues un enfrentamiento que se produce más lento o que la actividad se hace no tan perfecta como lo hacíamos antes, pero sigue habiendo capacidad para participar en esa actividad, ¿no? Entonces hay que establecer esa premisa de cuál es el desempeño real y cuál es el desempeño percibido por la persona, y a la vez cómo es satisfecha está esa persona cuando participa en la actividad, ¿vale? Porque lo ideal es que encontremos actividades que son importantes para la persona, donde el desempeño percibido y el desempeño real pueden estar alterados, pero tenemos que llegar a eso. También eso nos va a ayudar, ¿no?, a generar objetivos en otra área, porque parte del desempeño en el que la persona no es eficaz puede ser trabajado desde disciplinas de neuropsicología, desde logopedia o desde fisioterapia, con un objetivo muy claro y muy marcado, que no es voy a mejorar el componente de coordinación, no, es que voy a mejorar la coordinación para alcanzar el objetivo de volver a jugar al fútbol con mi hijo, ¿vale? Entonces, estos objetivos muy centrados en el desempeño, en el día a día y en las prioridades, nos van a ayudar también al resto de profesionales a
que nuestros objetivos más específicos, a lo mejor de área, vayan orientados de forma más significativa y más a la función, ¿no? Comentaba Yolanda la importancia del equipo transdisciplinar. Al final esto es la base del equipo transdisciplinar, ¿no? Es que todos trabajemos a una, no para adquirir mejoras en aspectos abstractos, sino que las mejoras o el trabajo que se vaya haciendo en las diferentes áreas vayan muy orientadas a tareas significativas y a ocupaciones específicas de la persona. Y luego, como siempre, tiene que haber reevaluación, ¿no? Como comentábamos, los objetivos que en un momento determinado se han podido establecer como prioritarios se han podido alcanzar. Cuando hablo de alcanzar en enfermedad o en patología en la que hay una evolución, nos tenemos que plantear que no es alcanzable de un modo rehabilitador de volver a hacer algo que no hacía, sino que alcanzamos ese objetivo a través de esos procesos que hablábamos de modificación del ambiente, de trabajo de aspectos específicos o de participar en una determinada tarea, aunque la ejecución de la misma pueda ser modificada o pueda ser no tan perfecta como la teníamos antes, ¿vale? Pero son objetivos reales. No podemos pensar que no nos podemos poner objetivos nuevos o plantearnos un futuro porque la enfermedad, ¿no? A priori es degenerativa, sino que lo que tenemos que tener claro es qué tipo de objetivos nos ponemos y cómo vamos a alcanzar esos objetivos. La reevaluación lo que nos va a llevar es al plantear nuevos objetivos, a ver los que hemos planteado, esas áreas de participación, si estamos participando o no estamos participando en ellas, o si en un momento determinado esas prioridades han cambiado, porque pueden cambiar porque la situación de vida no ha cambiado porque ha cambiado mi situación de pareja, porque ha cambiado mi situación de vida o porque me he mudado, ¿no? Entonces hay muchas veces que esas prioridades van a cambiar no solo por el componente individual, sino, como decíamos, por el componente contextual o de la propia actividad. Como comentaba, creo que es muy importante que tengamos en cuenta la importancia que va a tener el ambiente en el desarrollo de esa participación, en la posibilidad de alcanzar esos objetivos que hemos planteado desde el proceso de evaluación, porque tanto como vemos ahí, el ambiente, por un lado, puede ser algo que nos ayude a conseguir los objetivos, pero a la vez, en muchas ocasiones, lo que nos encontramos es que el propio ambiente nos está entorpeciendo a alcanzar algo, ¿vale? En línea general, por un proceso médico, biomédico del que venimos, tendemos a echarle la culpa a la persona, al individuo y a la déficit del individuo porque tiene una enfermedad, a que sea la causa de que no alcancemos ese objetivo, ¿vale? Y muchas veces nos olvidamos de hacer un correcto análisis de cómo está el ambiente y, como decía, no solo el ambiente físico, las barreras físicas que todos conocemos, lo difícil que es ir con una silla de ruedas por una calle de Granada o subirse a un autobús o llegar al cine porque solo te puedes sentar en la parte de adelante donde no ves la película, ¿vale? Son barreras físicas que a mí no me permiten o no consigo disfrutar de la tarea de cine por un hecho que es no puedo sentarme en mitad con el resto de mis compañeros porque me tengo que sentar adelante porque estoy en una silla de ruedas, ¿vale? Pero ahí la condición o el condicionante es el ambiente físico, ¿vale? Y esas barreras están ahí, pero también muchas veces el ambiente puede ser facilitador. El ambiente nos puede ayudar a través de, por ejemplo, de una serie de ayudas, de dispositivos de apoyo, a conseguir participar en una tarea que puede ser de juego de mesa o de juegos de ordenador a través de diferentes adaptaciones que se producen o bien de la pantalla o bien del propio juego o adaptaciones de ayudas técnicas que tenemos a mano, ¿vale? Entonces, es importante que cuando nos planteamos esos objetivos, desde la perspectiva del terapeuta que lo está planteando, desde la perspectiva del resto de terapeutas del equipo transdisciplinar y sobre todo desde la persona y el entorno cercano a la persona, que aprendamos o que entrenemos a ver ese ambiente si nos está facilitando o nos está restringiendo, ¿vale? Y eso es parte también del trabajo que tenemos que hacer los terapeutas, ¿vale? Porque a priori puede que la persona o que la familia no lo pueda ver,
Pero es verdad que lo que vemos es que conforme vamos trabajando con la familia, conforme va pasando y va evolucionando va pasando el tiempo y van evolucionando, ellos mismos son capaces de anticiparse y de percibir esos problemas o esas facilitaciones que pueden hacer el entorno. Entonces, a lo mejor al principio, como terapeutas, tenemos que darle mucha guía en el tipo de adaptaciones que hay que hacer, pero cuando van pasando los meses, ellos mismos te cuentan, oye, pues mira, pues íbamos a hacer no sé qué, me di cuenta y entonces le cambié esto, lo puse en otro lado y ya lo pude hacer, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que desde el inicio inculquemos la importancia de cómo el ambiente va a influir en todo ese aspecto, ¿vale? Cuando hablamos de ambiente físico, está más claro, cuando hablamos de ambiente social o del contexto social, vamos a ver cómo, sobre todo en etapas más avanzadas, necesitamos un alto apoyo de ese entorno social y familiar. ¿Por qué? Porque en muchos momentos va a ser el que nos va a facilitar el acceso a determinadas actividades, ¿vale? En cuanto a, pues a lo mejor soy dependiente, ¿no?, de que un desplazamiento específico y necesito a alguien que me acompañe en ese proceso, o necesito a un amigo o un compañero que en la fase inicial, cuando entro en un grupo nuevo, me haga un poco esa entrada y me facilite esa entrada. Entonces, vamos a ver en qué sentido nos afecta. De forma general, cuando hablamos de la importancia, ¿no?, del proceso y de cómo se desarrolla la ocupación durante todo el proceso de enfermedad, yo he intentado como dividir un poquito como en 3 etapas básicas, donde no he puesto tanto nombre de si estamos en un momento compensatorio, en un momento rehabilitador, sino que lo que queremos ver es un poco la idea de dónde estamos. En una primera fase, una primera etapa, yo la llamo de mantenimiento y exploración de nuevas ocupaciones, como estrategia de, que os comentaba, el mantener, ¿no?, las rutinas y los hábitos que veníamos teniendo como un factor protector de evolución de la propia patología. ¿Quiere decir que la patología no va a evolucionar? No, por supuesto, ahí nosotros no vamos a intervenir, pero sí que es cierto que si mantenemos en la medida de lo posible esa participación en tareas que veníamos haciendo hasta ahora, mantenemos nuestros hábitos, mantenemos nuestra rutina, a pesar de que van a aparecer dificultades para mantenerla, porque lógicamente en el momento que aparece el diagnóstico ya hemos tenido unos signos, unos síntomas que nos han llevado a hacernos pruebas y a un médico, tenemos que empezar a ser conscientes de que ahí empieza nuestro trabajo rehabilitador antes de llegar al fisioterapeuta, al terapeuta, al logopeda, en que mantener mis rutinas diarias, adaptando, teniendo en cuenta esas características que hemos dicho, de que a lo mejor tengo que adaptar un poquito el entorno, a lo mejor se adapta con cuestiones de tiempo, tardo un poquito más en hacerlo, pero mantengo esa actividad, ya estamos trabajando en pro de que se mantenga, ¿no?, ese mantenimiento y esos objetivos que nos vamos a plantear desde la terapéutica en general. Entonces, una de las principales cosas que suele pasar, ahora, sobre todo a raíz de un diagnóstico, es el abandono de la vida laboral, se nos da una baja laboral y eso lo que hace es generar un gran cambio en nuestra rutina y en nuestros hábitos, porque gran parte de nuestro día viene marcado por los horarios de nuestro trabajo. Entonces, cuando eso se elimina, nos encontramos en un mundo en el que se nos ha descompensado por completo cómo desarrollamos nuestros hábitos y cómo desarrollamos nuestra rutina. Entonces tenemos que volver a reestructurarnos. Si nos tenemos que reestructurar, que para cualquier persona ya supone un problema, es decir, personas que no tienen patología, llega a un proceso de jubilación y se produce una ruptura en su rutina previa, en su vida previa, y ya les cuesta generar una nueva rutina, cuando ese momento se junta con un diagnóstico y una baja antes de lo que teníamos pensado, como que la bola se hace mucho más grande, ¿no? Entonces, esforzarnos y trabajar en pro de mantener de alguna manera esos hábitos y buscar nuevas actividades, que sería la siguiente idea en esta primera fase, va a ser clave
para trabajar esos elementos que veníamos diciendo de mantener nuestras ocupaciones diarias. ¿Qué es interesante también de las nuevas ocupaciones? Pues al final es una forma que te vamos a tener nosotros de poner un reto a nuestro cuerpo en el sentido de me voy a enfrentar a actividades nuevas que antes no había hecho. ¿Cómo me enfrento a esas nuevas actividades? Me enfrento desde un punto de vista en el que estoy en una fase de exploración, es decir, no espero en el primer momento que me salga bien, o puede que me encuentre muchas dificultades, o puede que al final sea una actividad que no me vaya a gustar. Pero en ese momento ya estamos poniendo a un sistema que a priori lo que va a buscar es establecer rutinas y que por la enfermedad una de las cosas que se van a afectar es la capacidad de aprendizaje de tareas nuevas y de retos nuevos. Estamos en un momento donde la enfermedad todavía no ha avanzado tanto, con lo cual tengo la posibilidad de meterle esos pequeños retos, esos pequeños cambios y a través de estas ocupaciones que es del día a día y que entra un poco en la situación nueva en la que estoy, ir trabajando, ir entrenando a un sistema nervioso para que conforme vaya avanzando no haya dejado de entrenarse en esos nuevos retos, en esos nuevos enfrentamientos, ¿vale? Entonces, es una forma de que desde el día a día podamos ir metiéndole un poquito de caña al sistema, ¿no? Es como, pues ya voy a ir al fisio y me va a poner retos o estrategias de movimiento nuevas para que yo piense, aparte de lo puramente motor, como decía, aparte de lo cognitivo, lo que voy a hacer es pues imaginaros, yo qué sé, enfrentarme a un determinado deporte que nunca he practicado. Pero no he practicado, pues porque a lo mejor no tenía tiempo y además, pues porque nunca me ha interesado. Puede ser el momento, por lo menos, de probar, pero siempre desde la perspectiva de voy a conocer cómo funciona esto y voy a anticiparme a que puede que no se me dé bien. Pero el hecho de la experiencia ya me está poniendo en juego a mi sistema nervioso, que necesita que le metan esa caña. Y lo mismo de lejos, también encuentro una nueva actividad que pueda incluir en mis hábitos porque mi rutina ahora mismo se ha roto, ¿vale? Entonces esa sería un poco la idea de meterle caña al cuerpo en esta primera fase, que es un poco en contra de lo que solemos hacer. Al final, cuando viene la patología, lo que más se hace es lo contrario, es me acomodo, no me meto mucha caña, cambio la rutina, todo lo que me cuesta dejo de participar en ello. Entonces lo que estamos haciendo es, de alguna manera, como que darle, ¿no?, una puerta abierta a que haya un avance un poquito más rápido quizá de la patología. De la otra manera no curamos, pero estamos como reteniendo y poniendo el sistema en juego. En la segunda fase estamos ya en una fase donde la patología ha avanzado un poquito más y cobra más importancia el mantenimiento de roles, que lo vamos a ir haciendo todo el rato, pero en este caso ya sí que a lo mejor tenemos que empezar a incluir adaptaciones físicas o adaptaciones de componente social que son un poquito más significativas de las que veníamos haciendo antes. En la primera fase es como, venga, yo lo voy a ir intentando, no me voy a adaptar mucho, voy a meterme caña, voy a ponerme retos, porque todavía estoy en fase de ponerme retos. En esta segunda fase los retos están ahí, no los vamos a abandonar, pero tenemos que empezar a analizar el sistema desde qué modifico, tanto a nivel físico como a nivel social o a nivel entorno, para que pueda seguir manteniendo estas actividades. Porque no podemos olvidar en todo el recorrido que el mantenimiento de roles, de actividades significativas y de hábitos y rutinas va a ser uno de los factores ¿me ha dicho? Es que no me sale ahora, como protectores, ¿no?, del proceso evolutivo en el que estamos dentro. Y además, en esta fase es interesante la introducción o el entrenamiento en diversos tipos de dispositivos de apoyo de ayudas técnicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta fase todavía no son totalmente necesarios, pero todavía el sistema tiene la capacidad de aprender o de adaptarse a esos cambios. Entonces, si tenemos una previsión de que pues, el día de mañana vamos a necesitar algún tipo de ayuda técnica o de producto de apoyo que muchas veces son un poco complejos, ¿no?, de utilizar, pues bueno, como que vayamos diciendo, bueno, pues voy a probar esto, a ver cómo funcionaría, a ver qué.
aunque todavía no lo incluya en mi rutina diaria y no lo incluya como uso diario. Pero sí que es interesante que ya vayamos teniendo esas cosillas ahí. Tipos de dispositivos de apoyo que tenemos y que en qué momento lo introducimos van a depender mucho de esos objetivos que nosotros nos planteamos en esta fase en la que estamos. Porque al final puedo tener un patrón de marcha suficiente como para manejarme en casa y en distancias cortas, pero a lo mejor me interesa introducir una silla de rueda eléctrica para desplazamientos largos y no depender de un entorno social que me lleve en coche. O a lo mejor puedo mantener la conducción, pero necesito otro tipo de ayuda, ¿vale? Entonces, es verdad que el salto de los productos de apoyo, de en qué momento se introducen, van a estar más relacionados con qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis objetivos de participación significativa, que en cómo estoy yo como individuo con respecto a la enfermedad, ¿vale? Y eso, como venías diciendo, viene influenciado por en qué participo yo y qué limitaciones me va a plantear el entorno. Entonces, siempre la parte del asesoramiento de productos de apoyo es algo que va a llevar a cabo el equipo transdisciplinar con el que se trabaje. Siempre está ahí un poco asociada a la figura del terapeuta ocupacional, pero al final cualquier terapeuta del equipo va a conocer qué tipo de ayuda te van a ser necesarias, siempre y cuando tengamos en claro qué tipo de enfoque queremos. Entonces, la introducción de ayuda técnica o de productos de apoyo muchas veces se ve como un empeoramiento, ¿no? Como que los usuarios muchas veces son muy reticentes a introducir esos productos de apoyo porque parece que es que cuando lo introduzco estoy peor y ahora necesito algo que me ayude. Pero a lo mejor no es que estoy peor yo a nivel individual, sino que las demandas de las actividades que yo me estoy planteando son tales que requieren ese producto de apoyo, ¿vale? Y es importante también que ellos tengan esa conciencia porque nos encontramos muchas veces con usuarios en los que pierden la participación o dejan de ir a determinadas actividades porque no quiero usar una silla de ruedas, porque usar una silla de ruedas significa que estoy yendo a más o que la enfermedad está avanzando. Y luego ponen la silla de ruedas cuando se acepta esa silla de ruedas y de pronto hacen un salto de recuperación de actividades que dices, ¿qué tiempo más bonito hemos perdido si esa silla se hubiese puesto hace 5 meses? Cuando en realidad tú eres el mismo, o sea, tu patología no es que haya avanzado más o menos por poner la silla, sino en qué quiero participar. Entonces, es importante, yo creo que tengamos en cuenta como los terapeutas ese discurso en cuanto a lo importante es qué te está demandando el entorno y por eso ponemos adaptaciones y no tanto centrarnos en el componente individuo. Es complicado tanto para las familias también como para los usuarios. Las propias familias muchas veces nos encontramos, ¿no? Que es como, no, pero si todavía va caminando o lo llevo yo, viene conmigo del brazo y vamos muy bien. Ya, si está guay que pueda ir contigo del brazo y que tú tengas la posibilidad de acompañarlo del brazo, pero a lo mejor para determinadas actividades necesitamos que no vayas tú del brazo, ¿no? Entonces, ahí también es lo que hablábamos, ¿no? De cómo el entorno, el ambiente social nos va a marcar líneas de facilitación o líneas de restricción, ¿no? Entonces, las reticencias de uso de ayudas técnicas no solamente suelen ser de usuarios, sino que también los propios familiares les cuesta un poquillo aceptar esas cosas, pero yo creo que es porque ponemos en el foco en el individuo y creemos que el uso de ayuda técnica es un empeoramiento y no tiene por qué. Y luego una tercera fase en la que nos centramos ya en adaptaciones más marcadas, quizás necesitamos un entorno que esté mucho más marcado por los diferentes tipos de apoyos, tanto físicos como sociales, pero con el fin, y tenemos que tener muy claro, de que se participe y que se mantenga participación, quizás ya no tanto en actividades más de responsabilidad en hogar y demás, pero sí por lo menos mantener esa participación en actividades de ocio y tiempo libre, porque al final la participación significativa va a ser la clave que nos va a mantener en un estado vital que nos ayude a llevar a cabo un proceso que al fin y al cabo pues, es un proceso complejo que en etapas más evolucionadas de la enfermedad es un proceso donde se requiere de una gran ayuda y de aporte a nivel también de psicológico, salud mental. Entonces, bueno, el
haber dejado de lado algunos roles que pueden ser significativos y con los que nosotros nos identificamos, pero a lo mejor a los que ya no podemos hacernos carga, porque incluso con adaptaciones ya no podemos dar respuesta a esas demandas, pero de alguna manera buscar como entorno y como persona, familia o entorno cercano, de qué manera puedo seguir siendo partícipe en ocupaciones que para mí son gratificantes, son significativas y puedo participar en el día a día de un entorno familiar o de un entorno social o de amigos, a pesar de que necesite un gran número de adaptaciones. Entonces, esa última fase, el entorno, principalmente el social, creo que es de vital ayuda y tenemos que evitar que sea lo menos restrictivo posible, aunque eso genere muchas dificultades en el entorno. También cuando hablamos de entornos sociales y de entornos físicos, incluimos también los entornos económicos, ¿vale? Porque al final vemos que en estos procesos lo económico nos va a marcar. No tenemos todo tipo de productos de apoyo son caros, todo tipo de adaptaciones son caros, tener una persona que me acompañe para ir al cine y que no sea mi primo, si tengo que pagar es caro. Entonces, muchas veces la limitación económica forma parte, ¿no?, de esas limitaciones de entorno que estábamos hablando a nivel social, económico, como lo queréis llamar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. La posibilidad que vamos a tener una familia u otra no van a ser lo mismo. Entonces, tenemos que adaptarnos cuando planteamos esos objetivos también a qué es lo que nos estamos encontrando con esa familia. Y para terminar, pues dejo otra frasecilla que me gusta de Gary Kelhofner, porque dice que la vida cobra sentido minuto a minuto mientras experimentamos y logramos cosas cotidianas. Vuelvo a resaltar el valor del día a día, de lo cotidiano, de participar y de estar en esas actividades que nos parecen absurdas, que no le damos importancia, pero que cuando perdemos nuestra capacidad de participar en esas actividades, nuestro ser, nuestra identidad, se pierde, ¿no? Y al final los usuarios, aunque al principio te dicen quiero andar, que no sé qué, lo que te piden es, pues quiero volver a hacer la comida, quiero estar con mi hijo, quiero recuperar mi rol de madre, quiero recuperar mi rol de amiga, quiero volver a ser pareja. Y eso es el día a día que nos va a marcar, ¿no?, en este tipo de patología. Entonces, bueno, demos valor a las actividades diarias, a lo cotidiano, al día a día, porque al final eso es terapia. Y además una terapia que podemos hacer 24 horas al día, más allá de todo el trabajo que haya de un equipo transdisciplinar, que es totalmente necesario porque son expertos, ¿vale? Pero no olvidemos esa parte del día a día. Y nada, muchas gracias por escucharme y vamos a seguir con el tema. Neurociencia, del caos a la sinergia.